En donde sí hubo orden de ir a la cárcel es en otro sonado caso que pasó a ser noticia luego de años, el caso de la niña Felicita, porque hubo disposiciones judiciales muy importantes el día de hoy. Asimismo, el brutal asesinato de la niña Felicita Estigarribia, quien tenía 11 años de edad, cuando fue raptada, violada y asesinada el 31 de mayo del año 2004 en la ladera del Cerro Yaguarón, en la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí. El crimen había sido perpetrado supuestamente por un muchacho que cuando eso tenía 22 años y que se llama Freddy Antonio Florenciano Brites. Desde que ocurrió aquel brutal infanticidio, Freddy, quien era poblador también de Yaguarón, desapareció. Permaneció escondido hasta ayer, es decir, más de 21 años. Policías del Grupo Lince lo capturaron prácticamente de casualidad en un control rutinario en la ciudad de Caaguazú, departamento de Caaguazú. Y acá quiero pasar a explicar, Osvaldo, cuál es la situación legal de Freddy. Bueno, se cambiabe porque ya no entendí mi agua. Freddy cometió supuestamente el crimen de Felicita aquel 31 de mayo del 2004. El cuerpo se encontró el 1 de junio, al día siguiente. El 2 de junio allanaron la casa de Freddy. Ya no lo encontraron. A partir de ahí lo declararon prófugo. El 3 de junio de 2004, la Fiscalía presentó imputación contra Freddy por el caso Felicita. Los hechos punibles imputados en aquel momento fueron homicidio doloso y coacción sexual, ¿ok? 10 días después, un mes después, el 13 de julio de ese mismo año 2004, ya cuando Freddy era el hombre más buscado del Paraguay por el crimen de Felicita, en Asunción, el entonces fiscal Rubén Darío Riquelme, que después llegó a ser juez, Sí. y ahora ya está, entiendo, jubilado. Estaba por la Secretaría de Seguridad, no sé si... Estaba por la Secretaría Nacional de Inteligencia. El entonces juez Rubén Darío Riquelme, lo último oficio, o sea, lo que quiero ir explicando los procesos para que se vayan entendiendo, porque viste que todo el mundo dijo, tenía 12 órdenes de captura, entonces por eso quiero ir explicando bien. Esos dos últimos documentos, si tenemos, por favor. 3 de junio de 2004 le imputan a él por la muerte de Felicita. Jaume Agüepe, cuando él ya estaba siendo buscado por el caso Felicita, sorpresivamente, el entonces fiscal Rubén Darío Riquelme presenta otra imputación contra él. ¿Y por qué era esa imputación? Era una imputación por hurto. Baila hurto, robo, ahí está. Este es un documento en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes de julio del año 2004, el agente fiscal de la Unidad Barrial 2, abogado Rubén Darío Riquelme, formula contra el ciudadano Freddy Antonio Florenciano, paraguayo soltero de 22 años, domiciliado, mira dónde decía ya en aquella época, en la ciudad de Caaguazú. O sea, ya se sabía que él vivía en Caaguazú, también lo que tenía ahí. Imputación por la supuesta comisión de un hecho punible contra la propiedad, hurto. Y dice lo siguiente, en fecha 19 de noviembre del 2001, o sea, 3 años antes, se presentó el señor Juan Carlos Gil López ante la comisaría 12 central de Itá a los efectos de denunciar la comisión de un hecho de hurto del cual resultara víctima, sindicando como supuesto autor del hecho al hoy imputado Freddy Antonio Florenciano. El hecho ocurrió el 15 de noviembre del 2001 a las 23 aproximadamente en el interior de la peluquería Juan Carlos en Cerro Coracas y General Díaz de la ciudad de Itá. El señor Juan Carlos Gil manifestó asimismo que el imputado Freddy Antonio Florenciano normalmente se quedaba a dormir en la peluquería, puesto que él mismo se desempeñaba como ayudante, apoderándose de la suma de 700.000 guaraníes e implementos de peluquería, desapareciendo posteriormente de la ciudad, siendo visto por el señor Flaminio Fernández con una mochila de color marrón
y una bolsa de polietileno. Bueno, Ocapúmano la caso Felicita en 2004. Ahí recién se activó también la otra denuncia que ya había de 3 años antes contra Freddy. ¿Entendés, Osvaldo, lo que pasó? Sí. A ella Felicita a la molleca. Y ahí dicen, mira, algo se le denunció, había sido hace 3 años ya también. Hicieron leña al árbol caído. Hicieron leña al árbol caído. Y ahí recién se abrió un proceso. Fíjate que el hecho ocurrió el 15 de noviembre del 2001 y le imputaron el 13 de julio de 2004, un mes después de que Felicita muriera. Entonces, ya que estaba imputado por el caso de Felicita, le imputaron nomás también por el hurto que supuestamente cometió 3 años antes incluso. Por eso es que él tenía orden de captura también en esta otra causa. Bueno, así desde 2004 él tenía órdenes de captura por el hurto ocurrido en 2001 y por el infanticidio ocurrido en 2004. Y desde entonces las órdenes de captura fueron reiteradas cada cierto tiempo. Esta es la causa original del hurto, por ejemplo. Fíjate, un expediente Freddy Antonio Florenciano sobre hurto y el juez original era Hugo Sosa Pazmoro. Hoy día ya retirado de la función judicial, llegó a ser viceministro del Interior también, entre otros cargos de relevancia que ocupó antes de abandonar el servicio público. Bueno, no, ahora vamos a empezar, ¿puedo empezar el primero, por favor? Entonces, ahí está, fíjate este, Osvaldo, 3 de junio de 2004. Esto fue 3 días después de la llegada o de la muerte de Felicita. El abogado Ismael Brites Duarte era el fiscal original del caso Felicita. Y él fue el primero que emitió una orden de detención preventiva, luego de una imputación por homicidio doloso y coacción sexual. Vea la primera orden de captura. Ismael Brites Duarte era fiscal en aquel momento, después él creo que fue detenido en un supuesto operativo cuando supuestamente cobraba una coima, cosas así, y abandonó el Ministerio Público. Bueno, 5 de octubre de 2004, el juez penal de garantías del 9º departamento de Paraguarí, abogado Gustavo Aguadre, reiteró la orden de captura, Osvaldo. Hoy día camarista. Ok, hoy día camarista, completo. 5 de octubre de 2004. Bueno, ya jato ese. 23 de mayo de 2005, la abogada Liz Maribel Pérez Idoyaga, en aquel momento fiscala, como coordinadora de la Fiscalía Regional de Paraguarí, ella reiteró la captura y también ordenó el comisionamiento de una brigada especializada con el objeto de llevar a cabo la captura de Freddy Antonio Florenciano. O sea, esta fiscal incluso ordenó la conformación de un equipo especial para seguirle a Freddy. Ya todo ese. 7 de junio del 2005, el juez penal de garantías del 9º departamento de Paraguarí reiteró la orden de captura, y esta incluso ya era con captura internacional. Blas Francisco Cabriza fue el que emitió esta otra orden de captura, siempre por el caso Felicita. Fíjate que son reiteraciones y algunas incluso con órdenes de captura internacional. UPEI, 26 de mayo de 2008, prácticamente una vez al año se reiteraba. Este documento otra vez fue emitido por el entonces juez Blas Francisco Cabriza. Remitió, o sea, hizo un año antes y después en 2008 de vuelta. Y siempre en el caso Felicita. 20 de agosto de 2014, Víctor Manuel Vega, juez penal de garantías. Juez penal de garantía interino del 9º departamento, Gustavo Aguadre Canela Lluvia, fue el que reiteró la orden de captura siempre en el caso Felicita. 2014, mañana. Ya tú. 31 de mayo del 2016. Abogado Darío Baudelio Villagra Flores, fiscal de Carapeguá. Él creo que ya no está en el Ministerio Público. La verdad que no sé. Bueno, él reiteró la orden de captura. Ahí dice, de fecha, reiterar la orden de detención preventiva contra el señor Freddy Antonio Florenciano Brites. Por eso es que en el sistema informático de la policía él tenía tantas órdenes de captura. 21 de marzo del 2018, Macoa.
Darío Villagra Flores, agente fiscal de Carapeguá, otra vez reiteró la orden de captura original del año 2004. Y así se acumularon en total 9 órdenes de captura por el caso Felicita. Esto fue el 23 de marzo del 2018. Es una reiteración que hizo el juez Blas Francisco Cabriza Rojas. De vuelta. O sea que la orden de captura original más 8 reiteraciones hay en el caso de Felicita. Y la orden de captura original por el caso de hurto tiene 3 reiteraciones. Este es un oficio del 7 de marzo del 2024. El actuario judicial del Juzgado Penal de Garantías número 1 se dirige a usted y dice, a efectos de reiterar el oficio de la Comandancia de la Policía Nacional y ordenar la captura de Freddy Antonio Florenciano. Esto fue el 7 de marzo del 2024. Una reiteración hecha por la jueza Clara Ruiz Díaz, quien quedó con la oficina que era de Hugo Sosa Pazmor. O sea, doctora Clara Ruiz Díaz, hoy quiero revisar. Causa tuya. Y cada tanto, con muy buen tino hay que decir, la jueza al menos reiteraba la orden de captura. Ya tú ese. 7 de marzo de 2024, ¿veis? ¿Otro? No, yo entendí 2025, guántero. Lo que sí es 3 órdenes de captura o 3 reiteraciones firmó la jueza Clara Ruiz Díaz. ¿Sabe cuándo fue la última, Osvaldo? Ahora, en el mes de enero de este año 2025, la jueza Clara Ruiz Díaz también firmó de vuelta una reiteración. O sea, ¿qué quiero significar con esto? Que por lo menos la jueza Clara Ruiz Díaz sí, ella estaba permanentemente al tanto de esta causa y estaba atenta por sobre todo. Porque la última orden, ahí le envía a Diego, data del 23 de enero del año 2025. Año Maico y Moata, que justo este año iba a caer luego de 21 años de estar prófugo. Entonces son, según el sistema informático de la policía, 9 órdenes de captura por el caso Felicita y 3 por el caso de hurto. ¿Cómo se desarrollaron esos 2 casos hoy? Y acá vamos cronológicamente. Ahí vamos a parar un ratito. Sí, porque son 2 casos. 2 casos tiene. Porque dimos mucha información. Simplemente para dejar en claro eso. Él tiene 2 causas pendientes. Estamos hablando de Freddy Antonio Florenciano. Mira, esta es la reiteración, la última, del 23 de enero de 2025 ya. La causa que todos conocemos es la de Felicita, ¿no? Pero él tiene otra también. Y la del hurto, ese supuestamente le robó plata a su jefe, que era un peluquero. ¿Cómo está el caso? Vamos por el caso, Iván. Ok. El caso de Felicita. Bueno, caso Felicita. Ayer se dio cumplimiento a las órdenes de detención. Digo las órdenes porque hay 9 en total, pero por ese caso, como ya no hay un fiscal asignado específicamente, porque ya viste que el original era Brites Duarte. Él ya no es fiscal ahora. Pero la causa ya estaba desde hace un tiempo en la Fiscalía de Trata de Personas, acá en Asunción. Karina Sánchez es la fiscal de Trata de Personas. Bueno, él después de ser detenido ayer en Caguazú, fue llevado a Paraguarí, comisaría primera del barrio Ñuatí de Paraguarí. De ahí le trajeron al juez que quedó como juez del caso Felicita, que es este juez Hilario Bustos. Ahí le vamos a ver enseguida al juez, el señor que tiene barba. El juez Hilario Bustos le tomó la audiencia de imposición de medidas hoy, en el caso Felicita. Y dice, sí, acá yo tengo un expediente muy viejo, pero acá está, él es el procesado. Y acá yo veo una imputación por homicidio doloso y coacción sexual. Dijo el juez, yo lo primero que tengo que informar es que admití la imputación por homicidio doloso, pero no admití con relación a coacción sexual, dice. ¿Por qué? Porque la niña asesinada tenía en ese momento 11 años. Entonces, cambio la figura, dice. De coacción sexual cambió a abuso sexual en niños. Entonces, el juez Bustos de Carapeguá cambió la calificación contra Freddy en el caso Felicita y ahora quedó en homicidio doloso y abuso sexual en niños. En esa causa decretó la prisión preventiva del procesado en la Penitenciaría Regional de Misiones. Muy brava. Sí, ahí vamos. Bueno, de hecho, él ya en estos momentos tendría que estar entrando ya a la cárcel de Misiones.
Así quedó el caso Felicita. Es el caso Felicita. Es el caso Felicita. Vino hoy junto al juez, porque él pues ya estaba imputado. Entonces el juez nomás tenía que escucharle. ¿Le escuchó? Ya en Paraguarí fue la audiencia, ¿no? En Carapeguá, en el juzgado sí. Pero después le trajeron a Asunción ante la fiscal Karina Sánchez, siempre por el caso Felicita. Claro, por la unidad de trata de personas está en Asunción. Sí, está en Asunción. Y esa ya para audiencia indagatoria. Y él se abstuvo de declarar. No o sea, declaró. vino y no declaró. Entonces le dijo a la fiscal, bueno, en algún otro momento te voy a volver a llamar. Si querés ejercer tu derecho de declarar. Como el juez ya te impuso la medida, vas a ir a la cárcel. Y le volvieron a llevar, en teoría tendría que estar entrando ya ahora a la cárcel de Misiones. Caso Felicita, así está. Ese es un caso. Sí, Ahora, imputado por homicidio doloso y abuso sexual en niños. Esos son los dos hechos punibles. ¿y qué es lo que le hacía famoso a Freddy Antonio Florenciano? Digo entre comillas, Sí. este caso, porque lo que era Felicita, pero Sí. de por medio apareció este caso del hurto. En 2001, este señor nació el 17 de enero del 82. Cuando tenía 19 años, en 2001, dice que él vivía y trabajaba con un peluquero en Itá. Mitaru Sueteja. Opitaji pidió que UPBG. Entonces, Petei Pujarebe y Cueraija, y robó la plata que había en la peluquería, 700.000, y robó algunos implementos de peluquería, dice. O sea, seguramente, no sé si ya había máquina cortadora cuando eso, me imagino que sí, ¿verdad? Bueno, y huyó. Entonces su jefe, el peluquero, se fue y le denunció. Hablando mal y pronto, y así a los efectos jurídicos nomás digo. Y en comparación a lo que es el caso Felicita, un viroreí, ese Sí. es otro caso, de verdad. Es un gran viroreí. En comparación nomás digo, no estoy minimizando el hecho. Pero ¿qué hizo la jueza Clara Ruiz Díaz? Hoy también le tomó, porque él ya estaba imputado en esa causa, desde 2004 también. Entonces la jueza también le tomó hoy la audiencia de disposición de medidas, pero por medios telemáticos nomás ya. Y dice la jueza, y bueno, yo tengo el expediente a mano, a la vista, voy a aplicar lo que dice el código, dice. Y decretó también su prisión preventiva en el caso del hurto. Pero en el caso de la jueza Clara Ruiz Díaz puso en su resolución en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o el establecimiento adecuado, o sea, dándole la potestad al Ministerio de Justicia de decidir en qué cárcel. Como el juez del caso Felicita fue tan específico que vaya a Misiones, y tiene lógica, porque si le requieren los investigadores en el departamento de Paraguarí, va a estar más cerca. Claro. Entonces, como ya un juez dijo que vaya a Misiones, el Ministerio de Justicia dice, sí, uno nos dijo específicamente a Misiones, y la otra jueza nos dice a Tacumbú o al que nosotros consideremos. Entonces, ¿dónde nació de Misiones? Ve ahí. Sí, más práctico. Y entonces, en estos momentos, él tendría que estar entrando a Misiones. Repito, tiene orden de prisión preventiva en los dos casos. Felicita y el hurto del dinero del peluquero con el que vivía y trabajaba. Muchas gracias a la gente que nos está escribiendo. Carlos Oviedo, que es de Carapeguá, nuestro colega, nos recuerda a Darío Gaudelio Villagra, ya se jubiló el año pasado. Ya se jubiló también. Estoy recordando a Blas Francisco Rojas también, ya está ejerciendo la profesión. Blas Francisco Cabriza Rojas, sí. Cabriza Rojas, sí, Sí. Blas Francisco Cabriza Rojas. Aguadre ya dijimos que es camarista. ¿Quién más intervino? Porque fueron varios allí los intervinientes. Sí, en este caso. Pérez Idoyaga. Ya no sé si están en la magistratura. Bueno, tendría que A revisar. ver, sí. No, porque la orden de captura original, la primera, es de Ismael Brites Duarte, Que el salió, fiscal. salió con problemas. Sí, de hecho ese fue el primer fiscal, y el que se presentó, ese es un abogado que andaba en muletas. Por eso que ayer cuando leíamos la publicación de la época decía, el fiscal Ismael Brites con muletas a cuestas se presentó en el lugar. Y él fue el primer fiscal del caso Felicita, porque era fiscal de Paraguarí. Pero después, unos años después, él tuvo un problema. Se le arrestó supuestamente pidiendo coima y tuvo un problema y salió de la fiscalía. Yo no sé si sigue vivo incluso, ¿verdad? El otro después, te digo, Ismael Brites Duarte, después fue Gustavo Aguadre Canela, que es ahora camarista. Te digo, después Liz Maribel Pérez Idoyaga era fiscala. Entiendo que ya no es fiscal ahora. Después ya se repite, Blas Cabriza, de vuelta Blas Cabriza. Después otra vez Gustavo Aguadre Canela.
Darío Baudelio Villagra de vuelta, Blas Francisco Cabriza de vuelta, en el caso de Felicita. Y la jueza Clara Ruiz Díaz en el caso del hurto. El caso del hurto no tiene todavía un fiscal designado. Ahora la jueza va a pedir a la fiscalía que le informe quién fiscal va a atender o va a reactivar aquella causa del hurto. Repito, en comparación a la imputación por homicidio doloso y abuso sexual de niños, tendría que ser un gran ahí. Sí, pero tienen que seguir. Claro, pero formalmente se tienen que seguir con los plazos procesales. Bueno, está la situación, Osvaldo, así está. El marco penal es elevado por la imputación que presentaron. Claro, homicidio doloso, sí. Llega a pena máxima. Hoy decía también la abogada Karina Sánchez, que es la fiscal del caso, que habría que analizar la posibilidad de pedir medidas de seguridad en su momento también, lo cual podría llevar a unos 40 años no, claro, de cárcel. Iván, antes de ir a la pausa. Ahí nomás, perdón. La fiscal Karina Sánchez del caso Felicita dijo que en teoría las evidencias están conservadas. Ahí me ganaste. Ahí te quería preguntar. Es importante traer ahí, Osvaldo. ¿Por qué? Porque técnicamente, si vamos a entrar en tecnicismo, ahora le abrieron proceso penal al admitir la imputación. Okay. Ahí se abrió el proceso penal. Desde hoy recién le cuenta. Y es porque el juez considera de que hay indicios para admitir la imputación y para abrir un proceso penal. Pero ¿cuáles son esos indicios? ¿Cuáles son esas evidencias que presentó el Ministerio Público? Y ahí vamos a ir desglosando porque muchos temen que se debilite ahora el caso por el paso del tiempo, que es lógico también, ¿verdad? Testimonios de vecinos que dijeron, fue Freddy. ¿Dónde están esos vecinos ahora? ¿Siguen vivos? Y si siguen vivos, ¿se animarán a declarar? Y si eventualmente declaran, ¿cómo convencer de que tantos años después ellos siguen seguros de que era Freddy? Punto 1. Punto 2. Se había allanado la casa de Freddy en aquel año 2004. Y se habían incautado, por ejemplo, un anatómico y un short que tenían manchas de sangre y algunos fluidos, decía la publicación de la época y también en la información del Ministerio Público. Perdón que sea explícito, pero esos fluidos supuestamente eran semen. En teoría, esas evidencias se documentaron, pero transcurrieron 21 años. ¿Cómo se conservan esas evidencias hasta ahora? Lo que la lógica dice es que ahora, si esas evidencias siguen conservadas, se le tienen que tomar muestras a Freddy y hacer la comparación científica. Hoy menos yeto para que un peón huele ahí anatómico cue, ahora cope mita cuña iru, ¿verdad? O la petit por hoy. Jaco anga oye no Jesús y la jugué ahí con tipo y si salen positivos, es claro categórico que fue él el que usaba esa ropa incautada en el momento del crimen. Pero hay que ver el estado en el que se encuentran esas evidencias. Y nos habrán hecho esos estudios. Y ahí está, porque... En aquel momento, digo. Y eso es lo que en teoría ahora la fiscal Karina Sánchez va a tener que remover todo. O sea, tampoco le podemos culpar siquiera a ella todavía, porque Jaco ya arranca de la causa. Pero, ¿qué pasa, Osvaldo, si esas evidencias ya no existen? Y 21 años después el tipo cae y no hay con qué confrontar. Fíjate lo histórico. Ahí no va a tener un peligroso lo también. Lo histórico de este caso, hasta el punto de que a nivel gubernamental se declaró como el Día del Maltrato Infantil. El 31 de mayo. Sí, en homenaje a Felicita. Sí, el Día Nacional contra el Abuso contra Niños y Adolescentes. Sí, hay toda una campaña para que eso no se repita. Paradójicamente terminó ocurriendo con María Fernanda. En la misma fecha. Pero bueno, y siempre aparecía la figura del prófugo. ¿Cómo puede ser que nunca se esclareció y se nombraba a Freddy Florenciano y se decía, no, este ya está fuera del país, por eso que no se lo encontró? Estuvo todo el tiempo en Caguazú entonces. Y fíjate que en esa imputación de 3 días después del crimen, ya se le consignaba domiciliado en la ciudad de Caguazú. Y él dice hoy que dijo de manera informal ante los periodistas que hacía 10 años que vivía en Caguazú y que utilizaba un nombre falso y que no tenía un domicilio fijo, que trabajaba changa, y si trabajaba acá alquilaba una piecita por ahí, que así estuvo durante 10 años, pero se le ve bien vestido, no está demacrado, no se lo veía tan mal. Evidentemente hoy por ahí, hoy coinara. ¿Él tenía algún tipo de antecedente de
Hablando mal y pronto de ser degenerado ya. Lo que la policía, y esto hablando mal y pronto, lo que la policía en aquel momento había insinuado es que supuestamente él era integrante de un grupo de depravados homosexuales. Los investigadores manejaban eso. En aquella época decían por él que supuestamente su condición sexual y que por eso luego él habría atacado con tanta brutalidad a una niña. Decían eso, cuando eso los policías. Ahora, yo no sé si eso condice, eran versiones que se manejaban en la época, porque tenemos que entender, ahora su encarcelamiento se basa exclusivamente en versiones de la época también. ¿Cómo hacer aterrizar esas versiones a pruebas jurídicas que comprueben su culpabilidad? Ahí está el problema con el que ahora se puede tropezar. Claro, pero está en inicios todo esto. Lo importante es que a quien se lo estaba considerando está a cargo de la justicia. Mira que él no se pudo, no hizo ningún esfuerzo en ponerse a disposición de la justicia tampoco. No, claro. Y es más, yo creo que eso usó la jueza Clara Ruiz Díaz, por ejemplo, como parámetro. En el caso del Virorey, entre comillas, del hurto nomás, ¿verdad? De que no, pero a 21 años él estuvo prófugo en esa causa, o sea, nunca demostró ánimo de someterse al proceso. Entonces, adentro, directamente adentro, porque en un caso normal, si vos me denunciás, porque en la pausa vos te fuiste a cargar tu termito de agua y yo te robé plata a tu billetera, y vos me denunciás nomás, yo te puedo asegurar que ningún juez me enviaría a mí preso luego. No, por eso no. Y es así lo que, pero le envían a la cárcel porque transcurrieron 21 años y él en teoría tendría que haber sabido que estaba procesado. ¿Qué dijo él? Le preguntaban, ¿qué es el caso de hurto? No sé, dijo. O sea, aparentemente él ni siquiera sabía que tenía la denuncia encima. Que el peluquero le llegó a denunciar en aquel año 2001. A lo que voy, ya, y ahora ya tenemos ya la presencia, a lo que voy nomás, Iván. Vos estabas diciendo él cambiaba de nombre. Dijo que estaba cambiado de nombre. Sí. Él sabía perfectamente que se le buscaba por el caso de Felicita. Por el caso Felicita, sí. Por ese caso sí él sabía perfectamente.